Hola, hoy vamos a estar viendo nuestras últimas clases. Bueno, de hecho es nuestra última clase, pero me va a encantar hablarles sobre la configuración constitucional del federalismo mexicano. Como ya les he venido comentando, México ha tenido un federalismo con atributos y elementos propios y singulares que se han ido formando a lo largo de su historia. El sistema federal mexicano quedó configurado en nuestra vigente Constitución de 1917 en su artículo 40, 41, 43 y 124. De la lectura del artículo 124 constitucional mexicano en relación con el artículo 133 de la misma ley fundamental y en concordancia con el artículo 124 de esta misma, se interpreta que los estados son los que crean la federación y los que autorizan qué facultades le corresponden y otorgan al pacto federal y a los funcionarios federales. ¿Ok? Ahora, en el artículo 40 constitucional se establecen los rasgos y principios básicos de la organización política del Estado mexicano, al expresar su voluntad de constituirse en una república representativa, democrática y federal. Además, establece la soberanía de los estados que integran la federación en todo lo relacionado a su régimen interior. De esto se observa que la Constitución mexicana habla de estados libres y soberanos, situación que no podemos concebir técnicamente, ya que por soberanía se entiende al poder inalienable, imprescriptible e indivisible, que les permite independencia internacional y supremacía nacional, consecuencia de la exteriorización de la voluntad política individual de los ciudadanos, fruto de la igualdad y libertad de todos estos. La globalización y creación de bloques comerciales han repercutido en la tradicional concepción de soberanía, ya que cada vez son más los estados nacionales que no solamente ceden esta soberanía económica y jurídica, sino también la política. La soberanía emana de la magnitud de los fines que persigue el Estado. De aquí que los verdaderos límites de la soberanía no son límites artificiales impuestos, sino que se encuentran en la raíz misma del Estado en sus fines. En concreto, la soberanía es la facultad de autodeterminación de los pueblos en lo exterior y en lo interior. A pesar de que técnica y prácticamente los estados sean autónomos en el ámbito de sus competencias que les son reservados en ellos en la Constitución, ningún estado se plantea apelar al término soberanía que la Constitución enuncia para buscar independizarse más allá del campo de acción que la Constitución y la realidad política mexicana le otorgan. En el artículo 41 de la Constitución mexicana se vuelve a mencionar el término soberanía al indicar que el pueblo de México ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, y hace la aclaración que esa soberanía estará supeditada a la Constitución federal. Entendemos entonces que las constituciones en ningún caso pueden contravenir al pacto federal. Otro rasgo del federalismo mexicano es la participación mediante el Senado y de sus legislaturas estatales en las reformas al texto constitucional, por lo que en cada reforma constitucional necesita de la aprobación de las asambleas locales. Es decir, dentro del sistema federal mexicano, la sola voluntad de los poderes federales no basta para modificar la Constitución, sino que es necesaria la concurrencia de la mayoría de los estados para alterar la Constitución, un atributo en los sistemas federales. Este es el principal acto en donde las partes de la federación refrendan su unión y la soberanía nacional implícita y depositada en todos sus integrantes. El gobierno federal es obra de la Constitución, no tiene por sí solo el derecho a reformarla. La facultad la tienen los ciudadanos de los estados de la federación, ojo, por medio de los cuerpos colegiados, que es en su conjunto donde se encuentra la soberanía nacional y el poder de reforma. El artículo 42 de la Constitución mexicana hace una descripción de lo que se comprende, o perdón, de lo que comprende el territorio mexicano, en el que incluye las islas, arrecifes, catos de mares adyacentes, plataforma continental, zócalos submarinos de islas, el territorio nacional con agua de los mares territoriales y el espacio situado sobre territorio nacional, con las excepciones y modalidades que establezca el derecho internacional, mientras que el artículo 43 enumera
cada uno de los 31 estados que integran la Federación Mexicana, así como el Distrito Federal. Llegamos al artículo 124 constitucional. El artículo 124 de la Constitución mexicana expresa de manera tajante que las facultades que no estén concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Para delimitar o entender este artículo 124 constitucional, debemos analizar el sistema de competencias en México y podríamos utilizar la clasificación realizada por Jan Bryant y completada y adaptada al sistema de competencia mexicano por el profesor Jorge Carpizo. La clasificación se expone en el siguiente apartado: facultades atribuidas, facultades atribuidas a la Federación, facultades atribuidas a las entidades federativas, facultades prohibidas a la Federación, facultades prohibidas a las entidades federativas, facultades coincidentes, facultades coexistentes, facultades de auxilio y facultades que emanan de la jurisprudencia. Muchas gracias por su atención.